En pleno desierto, entre el calor abrasador y el polvo de las promesas postergadas, el pueblo que escapó de la esclavitud en Egipto comienza a desmoronarse por dentro. La libertad, antes soñada, se convierte en carga, y las sandalias que los guiaban hacia la tierra prometida ahora pisan sobre la duda, la insatisfacción y la rebeldía. Moisés, el hombre que escuchó a Dios en el fuego y abrió el mar, se ve acorralado, no por ejércitos, sino por sus propios hermanos. 3 líderes carismáticos, Coré, Datán y Abiram, encienden al pueblo con palabras dulces y venenosas. Ya no quieren seguir a un líder invisible ni obedecer órdenes que se sienten como castigos. Quieren poder, quieren control. El conflicto estalla. No es solo un enfrentamiento político, sino una lucha espiritual y moral entre la fe y el ego, entre la obediencia y el orgullo. En medio de la tensión, las familias se dividen, los corazones se endurecen y el pueblo se acerca a un abismo invisible. Pero ese abismo no permanecerá invisible por mucho tiempo. La tierra, testigo silenciosa de la rebelión, comienza a moverse. Y cuando se abre, no solo se traga cuerpos, también esperanzas, lazos y futuros. En este relato profundo y dolorosamente humano, acompañamos no solo el colapso de una rebelión, sino el momento en que la fe de un pueblo fue llevada al límite. Personajes con sangre, miedo y decisiones reales enfrentarán el precio de desafiar lo divino y descubrirán que, a veces, el mayor castigo es ver lo que pudo haber sido. Antes de comenzar, cuéntanos en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Y no olvides suscribirte al canal para no perderte ninguna historia. El sol caía con furia sobre las tiendas desgastadas del campamento. No había sombra suficiente para ocultar la fatiga de los rostros, ni agua que calmara las dudas que hervían en el corazón de muchos. Las pisadas en la arena dejaban huellas ansiosas, como si cada paso buscara una dirección distinta. Era un pueblo en movimiento, pero sin rumbo claro. Aquella tarde, el viento trajo algo más que polvo, trajo rumores. Al principio eran susurros dispersos. Dicen que Coré está reuniendo a los suyos. Escuché que Datán y Abiram no piensan seguir obedeciendo. Las voces corrían de tienda en tienda como una plaga invisible, alimentando una tensión que llevaba meses fermentando en el silencio. Moisés, desde lo alto de una colina, observaba el campamento como un padre que ve a sus hijos alejarse sin entender por qué. Sus ojos, cansados pero firmes, se nublaron al oír las noticias que trajo Josué. Los líderes de la tribu de Leví estaban conspirando. No era solo una queja más, era algo mayor, una rebelión. Y ya había empezado. Mientras el sol descendía en el horizonte, proyectando sombras largas y amenazantes sobre la tierra seca, un grupo de hombres se reunió en secreto al borde del campamento. Entre ellos estaban Coré, Datán y Abiram. Vestían túnicas sencillas, pero en su mirada brillaba la arrogancia de quien se cree dueño del destino. Coré, con voz firme y contagiosa, dijo: ¿Hasta cuándo seguiremos a un hombre que nos prometió una tierra de leche y miel, pero nos dejó vagando en este desierto? ¿Dónde está ese Dios del que tanto habla? Moisés no es diferente a nosotros. Los hombres asintieron, algunos con rabia, otros con miedo disfrazado de convicción. Era el principio del fin. No lo sabían aún, pero aquel día la historia del pueblo cambiaría para siempre. No muy lejos, Levia escuchaba detrás de una lona mal colgada. Su corazón latía con fuerza. Sabía que su esposo Neriel había estado inquieto desde hacía semanas, pero no imaginaba que ya se había unido a los rebeldes. Al caer la noche, cuando él regresó a su tienda, Levia lo enfrentó. ¿Es cierto? ¿Estás con ellos? Neriel bajó la mirada. No negó, no explicó, solo murmuró: ya basta de seguir ciegamente. También tengo derecho a decidir mi camino. Levia no dijo más. Sabía que algo terrible se avecinaba.
lo sentía en los huesos, como un frío sin origen. Su hijo, Samir, dormía entre ellos, sin saber que esa noche sus padres habían cruzado una línea invisible, una que los separaría más de lo que imaginaban. A la mañana siguiente, Moisés reunió al pueblo. Su voz temblaba, no por miedo, sino por el peso de la tristeza. ¿Acaso no es suficiente que el Señor los haya apartado del resto del mundo para guiarlos con su presencia? ¿Por qué buscan tomar lo que no les fue dado? Pero la multitud no respondió. Algunos bajaron la mirada, otros la alzaron con desafío. En ese instante, algo se quebró. No en la tierra, aún no, pero sí en el corazón del pueblo. Y cuando el corazón se rompe, todo lo demás es solo cuestión de tiempo. El desierto no perdona, ni de día ni de noche. El calor del sol rajaba los labios y secaba los ánimos. La arena se metía en los pliegues de la ropa, en los ojos, en el alma. La vida se había vuelto una repetición sofocante de días interminables, comida monótona y promesas que parecían cada vez más lejanas. La tierra prometida se sentía como un cuento para dormir niños, y el pueblo cansado empezó a despertar. Todo comenzó con murmullos, nada directo, solo quejas dichas entre dientes, al preparar el maná o al esperar agua. Pequeños comentarios que, con el tiempo, se volvieron costumbre. Para esto salimos de Egipto, allá por lo menos teníamos carne. ¿Y si Moisés está perdido? Los más viejos hablaban con nostalgia de los días de esclavitud, como si hubieran sido más llevaderos que esta incertidumbre. Los más jóvenes, nacidos en el desierto, no conocían otra vida. Pero incluso ellos comenzaban a impacientarse. Se preguntaban por qué no podían decidir por sí mismos hacia dónde ir. Una noche, en el centro del campamento, mientras las fogatas apenas iluminaban los rostros llenos de arena, un grupo de hombres discutía con tono bajo pero intenso. Entre ellos se encontraba Neriel. Ya no era el esposo callado de Levia. Algo en él había cambiado. No es rebeldía, decía, es sentido común. ¿Cuánto tiempo más vamos a confiar en un hombre que ni siquiera puede entrar a la tienda del encuentro sin cubrir su rostro? No somos todos santos. ¿No nos habla Dios también? Esa idea, peligrosa y seductora, comenzó a prenderse como una chispa en un campo seco. La gente no quería desafiar a Dios, pero cada vez les parecía más razonable desafiar a Moisés. ¿Por qué él debía tener toda la autoridad? ¿Por qué Aarón debía ser el único sacerdote? Las familias comenzaban a dividirse, no con gritos, sino con silencios, con miradas que evitaban cruzarse, con ausencias en las reuniones, con hombres que desaparecían por horas, quizás para reunirse con Coré o sus seguidores. Levia sentía la distancia crecer. Cada noche, Neriel regresaba más tarde, más endurecido. Ella intentó hablar con él, suplicarle que no se dejara arrastrar. «¿Y si están equivocados?», le dijo una noche mientras Samir dormía abrazado a su muñeco de trapo. «¿Y si lo que están provocando trae muerte, no libertad?». Neriel la miró con ternura, pero también con lástima. «El miedo te hace hablar así», dijo, «pero el miedo no es de Dios». Levia no respondió, porque el miedo no era lo que la hacía temblar. Era la certeza de que algo oscuro estaba creciendo entre su gente, algo que ni siquiera Moisés parecía poder detener. Esa semana, los rebeldes comenzaron a moverse con más seguridad. Ya no eran solo palabras al oído, ahora eran reuniones, planes, desafíos directos. El pueblo, dividido y confundido, comenzaba a inclinarse. No sabían aún que estaban caminando hacia el borde de algo mucho más profundo que el desierto, algo que pronto se abriría bajo sus pies. Hablaron primero en voz baja, como quien comete un pecado, pero pronto sus palabras se volvieron cantos, y sus cantos, gritos, y sus gritos, un rugido que sacudió el campamento. Coré era un hombre distinto, de la tribu de Leví, sí, pero con un fuego en la mirada que no venía del incienso ni del altar. Era imponente, con una voz que parecía diseñada para ser escuchada y un andar que inspiraba confianza. Sabía cómo hablarle al pueblo, sabía lo que querían oír. Todos somos santos,
decía, ¿acaso el Señor no está entre todos nosotros? ¿Por qué entonces Moisés y Aarón se exaltan sobre la congregación? Sus palabras no eran solo palabras, eran espinas clavándose en una herida ya abierta. Junto a él estaban Datán y Abiram, dos hombres que nunca se habían sentido cómodos bajo el liderazgo de Moisés. Venían de la tribu de Rubén y aún arrastraban el resentimiento de no haber sido los elegidos. Eran ambiciosos, inteligentes y sabían cómo manipular el descontento. Donde Coré era fuego, ellos eran humo venenoso, envolvente y silencioso. «Nos sacaron de una tierra fértil para morir en este desierto», gritó Abiram durante una asamblea improvisada. «Ni siquiera hemos visto esa famosa tierra que fluye leche y miel. ¿Acaso Moisés piensa gobernarnos para siempre?» El pueblo escuchaba, algunos con asombro, otros con entusiasmo, muchos con miedo. La autoridad de Moisés, que un día había partido el mar y hecho caer maná del cielo, ahora parecía distante, difusa, y estos hombres hablaban con una seguridad nueva, una seguridad peligrosa. En una de las reuniones clandestinas, Neriel estaba allí, escuchaba con los ojos encendidos. Él no quería ser líder, pero quería ser libre. Sentía que toda su vida había sido controlada por otros, por Egipto, por el desierto, por Moisés, por Dios. Y ahora, por fin, sentía que tenía una elección. Coré lo notó. Se le acercó con esa mezcla de cercanía y cálculo que dominaba tan bien. «Eres joven», le dijo, «pero tienes ojos de hombre que ha sufrido. No estamos desafiando a Dios, estamos devolviéndole la dignidad al pueblo. ¿No mereces tú decidir tu destino?» Neriel asintió. No tenía todas las respuestas, pero sí una convicción. No quería seguir obedeciendo sin entender. Mientras tanto, Levia notaba cómo su hogar se vaciaba. No de muebles ni de comida, sino de presencia. Neriel ya no dormía igual. Samir comenzaba a hacer preguntas, y ella sentía que cada vez que respiraba, el aire se volvía más denso. Esa semana Moisés recibió la noticia. Coré había reunido a 250 líderes del pueblo, no solo rebeldes, sino jefes de renombre, hombres influyentes. El movimiento ya no era un susurro, era una estructura, una amenaza real. Josué se acercó al líder con el rostro desencajado. «Están diciendo que Dios ya no habla contigo, Moisés, sino con todos nosotros». Moisés no respondió de inmediato, solo cerró los ojos y murmuró una oración que nadie oyó. Luego, con el corazón quebrado, dijo: «Mañana el Señor mostrará quién le pertenece». Pero esa noche no durmió, y no por miedo a la muerte, sino por el dolor de ver al pueblo que tanto amaba elegir su propia destrucción. Moisés estaba solo, no porque no hubiera hombres a su lado, sino porque la carga que llevaba era invisible para todos, excepto para él y para Dios. Años atrás, había dudado de sí mismo al pie de una zarza ardiente. Había dicho: «No soy bueno para hablar, y sí no me creen». Pero ahora la duda era más profunda. No se trataba de si era capaz, sino de si valía la pena. La rebelión no le sorprendía. El pueblo había cuestionado todo desde el principio: el agua, el pan, la espera. Pero esta vez era distinto. Esta vez no eran simples quejas. Eran acusaciones abiertas. Eran líderes enfrentándolo. Era gente buena dejándose llevar por voces seductoras. La madrugada antes del juicio, Moisés se arrodilló en medio del campamento. La tierra, dura y callada, no ofrecía consuelo. Levantó los brazos al cielo y gritó sin levantar la voz: «¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo cargaré con este pueblo como una madre carga a un niño que no sabe caminar?» No esperaba una respuesta, solo necesitaba ser escuchado. En la tienda, Aarón observaba en silencio. Su hermano estaba envejecido por dentro. Cada arruga era una historia, cada cana una batalla. Pero su mirada aún brillaba con la luz de alguien que confía, incluso cuando todo a su alrededor se desmorona. «No es contra ti, Moisés», dijo Aarón, «es contra él,
Y sin embargo, soy yo quien sangra, respondió Moisés. Soy yo quien los ama, más de lo que merecen. A la mañana siguiente, Moisés salió frente al pueblo. No llevaba armadura, no hablaba con furia, solo con verdad. ¿Les parece poco que el Señor los haya separado del resto del pueblo para acercarlos a Él? ¿Por qué buscan también el sacerdocio? Mañana, cada uno de los que se han levantado contra el Señor traerá su incensario, y Él decidirá a quién ha elegido. La voz de Moisés no temblaba, pero su corazón sí. En otra parte del campamento, Levia preparaba a Samir para el día. Sentía que algo se rompería, pero no sabía cómo detenerlo. Neriel se despidió sin mirar atrás. Su decisión estaba tomada. «Voy con Coré», le dijo. «Hoy el pueblo va a despertar». Levia no contestó, solo lo vio alejarse, como si fuera la última vez. Y tal vez lo era. El sol aún no alcanzaba su punto más alto cuando el pueblo comenzó a reunirse, no por una convocatoria sagrada, sino por una tensión que se sentía en el aire, como un presagio. Era el tipo de silencio que precede a una tormenta. Pero ese día, la tormenta no vendría del cielo. Frente al tabernáculo, Moisés y Aarón estaban de pie. No llevaban bastones ni ropajes de autoridad. Solo estaban ahí, como dos hombres frente a un juicio. Del otro lado, Coré, Datán, Abiram y los 250 líderes se acercaban con sus incensarios encendidos. Sus rostros eran decididos. Creían tener la razón. Creían que Dios no haría nada. Creían que era un hombre contra muchos. «Hoy veremos quién habla en nombre del Señor», dijo Coré, mirando al pueblo con una sonrisa segura. «Ya no seremos esclavos de una voz que solo unos pocos escuchan». Moisés respiró profundo, dio un paso al frente, no gritó, no se defendió, solo habló con el corazón expuesto. «Si estos hombres mueren de muerte natural, entonces el Señor no me ha enviado. Pero si la tierra se abre y los traga vivos, entonces sabrán que despreciaron al Señor». La multitud contuvo el aliento. Neriel, entre los seguidores de Coré, sintió un escalofrío. Por un segundo, dudó. Por un segundo, miró a Levia, que estaba entre la multitud, abrazando a Samir con fuerza. Pero era tarde. El punto de no retorno ya había sido cruzado. Datán y Abiram salieron de sus tiendas con arrogancia. Habían rechazado presentarse ante Moisés el día anterior. Ahora lo miraban con burla. «¿Nos sacaste de una tierra fértil para matarnos en el desierto? ¿Y todavía te atreves a hacerte príncipe sobre nosotros?» Las palabras eran piedras lanzadas sin manos, y cada una de ellas rompía algo dentro del corazón del pueblo. De pronto, el cielo se oscureció, no por nubes, sino por algo más profundo, una energía que parecía provenir de la misma tierra. Los animales comenzaron a inquietarse, los niños se aferraban a las piernas de sus madres, el viento dejó de soplar y el suelo crujió. Coré levantó su incensario como desafiando al cielo. «Veamos si tu Dios aún te escucha, Moisés». Pero ya no había tiempo para más palabras. El suelo bajo sus pies comenzó a partirse, y entonces todo cambió. Antes de que el suelo temblara, antes de que la tierra rugiera con su furia sagrada, hubo palabras. Palabras que parecían justas, lógicas, incluso verdaderas. La rebelión no nació de la maldad, sino del cansancio, y Coré lo sabía. Por eso no usaba amenazas, usaba argumentos, y el más poderoso de todos era uno: somos iguales. ¿No ha dicho el Señor que todo el pueblo es santo?, preguntaba Coré frente a las multitudes. ¿Por qué entonces Moisés y Aarón se elevan sobre los demás? ¿Qué los hace especiales? ¿Acaso no tenemos también nosotros el Espíritu de Dios? El pueblo murmuraba. Las preguntas hacían eco en sus corazones desgastados. La igualdad es una idea poderosa y peligrosa cuando se confunde con ambición. Datán tomó la palabra en otra reunión, señalando con enojo: «Nos prometieron una tierra de abundancia y solo hemos visto arena y muerte. Nos han hecho vagar como animales sin propósito». Abiram fue más lejos. Habló de traición, de abandono, de promesas rotas. Dijo que Moisés no era un líder, sino un manipulador, que los había sacado de Egipto, no por obediencia divina, sino por ego personal. Y muchos le creyeron. Neriel escuchaba cada palabra como quien por fin entiende lo que siempre sintió.
Él no era un hombre malo, pero estaba herido. Se había sentido ignorado, desplazado. Quería tener voz. Y Coré le daba eso. Levia, desde lejos, lloraba en silencio. No por miedo a la tierra, sino por ver cómo su esposo era transformado por las palabras de hombres que vestían justicia, pero hablaban desde el orgullo. No quieren liberarte, le dijo a una vecina. Quieren ocupar el lugar de Moisés, pero pocos escuchaban a las mujeres, y aún menos a las que hablaban con el corazón. Coré, confiado por el apoyo creciente, desafió directamente a Moisés frente a los ancianos. Si tú eres realmente el elegido de Dios, que Él lo demuestre. Pero no esperes que sigamos obedeciéndote sin cuestionar. El tiempo de los elegidos ha terminado. Moisés lo miró, no con odio, no con miedo, lo miró con una tristeza profunda. No me están rechazando a mí, Coré, dijo con voz apagada. Están rechazando al Señor, al que los liberó. Pero nadie quería escuchar eso. Ya no. La razón había sido sustituida por el resentimiento, la verdad por la conveniencia, y el corazón del pueblo por el orgullo de unos cuantos que creían tener la razón. El juicio aún no caía, pero el veredicto ya estaba dictado. El amanecer trajo un silencio inquietante. Era como si el mismo desierto contuviera la respiración. Nadie hablaba en voz alta, nadie reía, nadie cantaba. Todos sabían que algo estaba por romperse, aunque no sabían cómo ni cuándo. Moisés se levantó antes que el sol. Se lavó el rostro con manos temblorosas, no por miedo, sino por la desesperación de un padre que ve a sus hijos corriendo hacia un precipicio. A su lado, Aarón oraba en silencio. Ambos sabían que lo que ocurriría ese día no tendría marcha atrás, pero aún así intentaron evitarlo. Convocaron al pueblo, no con gritos, sino con una súplica. Moisés subió a una roca y habló con voz quebrada, pero firme. No era el profeta del Sinaí, ni el que levantó el bastón sobre el mar rojo. Era un hombre dolido, que aún creía en la posibilidad del perdón. «Por favor», dijo, extendiendo los brazos, «apártense de las tiendas de estos hombres. No toquen nada de lo que les pertenece. No sea que ustedes también perezcan por su pecado». Algunos retrocedieron. Otros miraron a los lados, indecisos. Era difícil abandonar a quienes les habían prometido libertad, pero el tono de Moisés no era de amenaza, era de clamor. Levía, con Samir en brazos, gritó entre lágrimas: «¡Escuchen! Aún pueden regresar. No es demasiado tarde». Sus palabras no tenían autoridad, pero tenían amor, y eso tocó a más de uno. Coré, desde lejos, observaba con los brazos cruzados. Su rostro ya no mostraba duda, solo orgullo. A su lado, Datán y Abiram permanecían firmes frente a sus tiendas, rodeados por sus esposas e hijos. Estaban convencidos de que tenían la razón y que Moisés estaba a punto de caer. «No temas», le dijo Neriel a uno de los líderes. «Dios está con nosotros también». Pero en el corazón de Neriel algo se agitaba, una pequeña punzada de duda, una sombra que no podía explicar. Y cuando miró a lo lejos y vio a Levia, sintió que estaba a punto de perder algo más valioso que cualquier victoria. Moisés cayó de rodillas. «Señor, si yo soy tu siervo, si he hecho tu voluntad, muéstrale a este pueblo que tú eres el que juzga los corazones». El cielo permaneció en silencio, pero la tierra comenzaba a prepararse. El aire se volvió pesado, como si el mismo cielo se inclinara sobre el campamento. No había nubes, pero el sol ya no brillaba igual. Un silencio profundo cayó sobre todos, como si la creación misma estuviera esperando algo. Los animales comenzaron a inquietarse. Las ovejas balaban sin razón, los perros aullaban, las aves ya no cantaban. La naturaleza sentía lo que el pueblo aún se negaba a aceptar. El juicio estaba cerca. Moisés permanecía de pie, mirando hacia las tiendas de Coré, Datán y Abiram. Su rostro no expresaba ira, sino luto anticipado. Era como si ya supiera quién no volvería a casa esa noche. Los rebeldes, por su parte, mostraban confianza. Muchos de ellos ya ni siquiera se referían a Moisés como líder. Coré caminaba entre los suyos con seguridad, repartiendo palabras de ánimo. «No hay por qué temer», decía. «Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros?». Pero en su interior algo comenzaba a crujir. Fue entonces que se sintió el primer estremecimiento, leve, apenas perceptible, como un temblor en el estómago. Los hombres se
se miraron unos a otros. Las mujeres sujetaron a sus hijos, los ancianos se aferraron a sus bastones, y Moisés alzó la voz por última vez. Si el Señor ha enviado este juicio, que la tierra abra su boca y los trague vivos junto con todo lo que les pertenece. Las palabras apenas se desvanecieron en el aire cuando el suelo retumbó, no como un trueno, sino como un grito contenido por siglos. Una grieta profunda comenzó a abrirse justo debajo de las tiendas de los rebeldes. Primero fue una línea, luego una zanja, y finalmente una boca de tierra hambrienta que rugía como un monstruo despierto. Levia gritó. Samir comenzó a llorar. Neriel, paralizado, miró cómo el suelo bajo sus pies se volvía inestable. Las tiendas comenzaron a inclinarse. Los utensilios caían, las sogas se rompían, las voces se alzaban. Ya no eran proclamas, eran súplicas. «Moisés, perdónanos», gritó uno de los seguidores. «Por favor, ayúdanos», clamó otro. Pero ya era tarde. Dios había hablado, y lo hizo con la tierra misma. La sentencia había sido pronunciada, y en ese momento nadie volvió a dudar de quién estaba en control. El sonido no se parecía a nada que el pueblo hubiera escuchado antes. No era un trueno, ni un rugido de león. Era como si la tierra llorara, como si el dolor de siglos de desobediencia emergiera desde sus entrañas. Primero fue una vibración bajo los pies, luego un crujido sordo que se extendió como una serpiente de fuego, y finalmente el estallido. La tierra se partió en un estruendo que hizo que los niños gritaran y los hombres valientes cayeran de rodillas. Las tiendas de Coré, Datán y Abiram se inclinaron como si fueran hechas de papel. El polvo se elevó en el aire, espeso, irrespirable. Se escucharon gritos, no de rabia, sino de terror puro, gritos de hombres que ya no proclamaban revolución, gritos de esposas abrazando a sus hijos, gritos de líderes que por fin entendían el peso de su error. La grieta creció, la tierra se abría como una herida viva. Uno de los primeros en caer fue Abiram. Su rostro, antes altivo, ahora era una máscara de pánico. Coré intentó retroceder, pero sus pies ya no encontraban suelo firme. Datán gritaba órdenes, pero nadie las escuchaba. La multitud miraba con horror. Nadie podía moverse. Levia sujetaba a Samir con tanta fuerza que el niño apenas podía respirar. Neriel la buscaba con la mirada desde el otro lado de la grieta. Quería correr hacia ella, quería salvarse, pero la tierra entre ellos ya no existía. «¡Levia!», gritó. «¡Neriel!», respondió ella llorando pero impotente. Un borde de la tierra cedió justo debajo de él. Neriel cayó de rodillas. La grieta lo estaba reclamando. Pero en un impulso desesperado, saltó hacia el borde firme y sus manos alcanzaron una raíz expuesta. Se sostuvo con todas sus fuerzas. Mientras tanto, los cuerpos caían. No solo hombres, también mujeres, también niños. No fue una muerte rápida, fue una caída larga, una caída de conciencia, de vergüenza, de arrepentimiento, y entonces silencio. La grieta se cerró con un golpe seco, como si la tierra, tras devorar a los rebeldes, sellara su boca con un suspiro final. El campamento entero quedó en shock. Nadie se movía, nadie hablaba, nadie respiraba sin temblar. La tierra había hablado, y su mensaje fue más claro que 1000 sermones. El polvo seguía suspendido en el aire, flotando como un velo de muerte. Donde antes había tiendas, utensilios, risas y voces, ahora solo quedaba un vacío y un silencio brutal. Pero en medio de ese caos, lo más difícil de mirar no eran los huecos en la tierra, era el hueco en el corazón de los que quedaron. Porque no fueron solo los hombres que conspiraron, fueron sus familias, sus esposas, sus hijos, sus sueños. Levia permanecía de rodillas, con Samir en sus brazos, mirando al borde de la grieta cerrada. Sus ojos estaban abiertos, pero no parpadeaban. No lloraba, no aún, porque el alma tarda en aceptar que acaba de perder la mitad de su vida. Neriel había sobrevivido. Había logrado aferrarse y arrastrarse fuera del abismo justo antes de que la tierra se cerrara. Pero al ponerse de pie, no corrió hacia Levia. No pudo. El peso del horror lo paralizaba.
A unos metros, una mujer gritaba el nombre de su hija, una niña de apenas 5 años que había salido corriendo para seguir a su padre. Nadie la vio volver. Un anciano buscaba entre la tierra con las manos, como si pudiera desenterrar lo que el juicio divino se había llevado. Sus dedos sangraban, su mente ya no comprendía. Una joven llamada Miriam se arrodilló donde había estado la tienda de su hermano mayor. Él la había cuidado desde que murieron sus padres. Le enseñó a caminar, a orar. Ese día se lo tragó la tierra, y ella, entre susurros, dijo: «No eras un rebelde, solo estabas cansado. Perdónanos». En otro rincón, un niño de unos 10 años caminaba solo con la túnica sucia y la mirada vacía. Uno de los hombres del pueblo lo detuvo. «¿Dónde están tus padres, hijo?». El niño solo señaló hacia el suelo y siguió caminando. No todos los que cayeron eran culpables, pero todos estaban unidos a los culpables, y el juicio de Dios en ese día fue absoluto. Moisés permanecía en silencio, no celebró, no levantó los brazos, no gritó victoria, porque no había victoria en ver al pueblo destruido por dentro. Solo quedó el eco de los gritos, el eco del dolor, el eco de una lección que sangraba. La tierra se había cerrado, pero el sonido de lo ocurrido aún resonaba en el alma del pueblo. No quedaba fuego, no quedaban gritos, solo el viento, silbando entre las tiendas como un lamento que no encontraba consuelo. Era el tipo de silencio que no se impone, se respeta, porque había algo sagrado, aterrador y definitivo en lo que acababa de suceder. Un juicio que no dejó escombros, solo vacío. Moisés permanecía en pie, pero no se movía. Sus ojos estaban fijos en el lugar donde la tierra se había abierto, como si aún pudiera ver las caras de los que fueron tragados. No habló, no lloró, no dio órdenes. Aarón se acercó lentamente. Sus pasos eran inseguros, como si tuviera miedo de romper ese silencio con el simple roce de sus sandalias en la arena. Le puso una mano en el hombro a su hermano. No dijeron nada, solo compartieron el peso de un dolor que no tenía palabras. Levia aún estaba de rodillas. El pequeño Samir, exhausto de tanto llorar, dormía en sus brazos. Pero ella no cerraba los ojos, no podía. La imagen de Neriel desapareciendo frente a ella, la grieta devorando todo, el grito ahogado en su garganta que nunca alcanzó a salvarlo. Y sin embargo, él no había muerto. A unos metros, Neriel estaba sentado solo, con la túnica rasgada, las manos cubiertas de sangre y tierra, y la mirada perdida. Había sobrevivido. Pero lo que había visto, lo que había sentido, lo que había estado a punto de convertirse, eso lo quebró por dentro. Intentó ponerse de pie, pero sus piernas no respondieron. Era como si el alma se le hubiera hundido junto con sus compañeros. Volteó a ver a Levia. Ella lo miraba, pero no se acercaba. Entre ellos había una distancia más profunda que cualquier grieta. El pueblo comenzó a moverse poco a poco, no con prisa, no con dirección. Como si cada persona se deslizara por el campamento sin saber qué hacer con el peso de lo que acababa de presenciar. Algunos regresaron a sus tiendas, otros se quedaron de pie, mirando al suelo, como si esperaran que volviera a abrirse en cualquier momento. Los niños preguntaban: ¿Papá ya no va a volver? ¿Por qué se los llevó la tierra? ¿Dios está enojado con nosotros? Y los adultos no tenían respuestas. Una mujer joven, cuyo esposo había sido uno de los 250 líderes, caminó hasta donde estuvo su tienda. No dijo nada, no gritó, solo se quitó el pañuelo de la cabeza, lo dobló con cuidado y lo colocó sobre el suelo, como si aún pudiera cubrir con ternura el lugar donde él desapareció. Los ancianos del pueblo se reunieron en silencio. Nadie quería liderar, nadie quería opinar. Por primera vez en mucho tiempo, el pueblo temía más a Dios que a cualquier otro enemigo. En el centro del campamento, la tienda del encuentro permanecía intacta, pero nadie se atrevía a acercarse. Era como si el lugar mismo ahora ardiera con una presencia demasiado poderosa, demasiado real. Josué se arrodilló a unos metros de la entrada. No oró con palabras, solo se postró, su frente contra el polvo, sus lágrimas cayendo sin control. Moisés finalmente habló, con voz ronca, como si le costara respirar. Hoy no fue mi justicia, fue la justicia del Señor. Nadie respondió.
porque sabían que era verdad, porque lo habían visto con sus propios ojos. Levia se levantó, caminó hacia Neriel. Él alzó la mirada, esperando tal vez un reproche, una palabra de condena, pero ella solo se sentó a su lado y lo abrazó, no por lo que había hecho, sino por lo que había sobrevivido. Tú volviste, le susurró, pero otros no. Neriel rompió en llanto, lloró como un niño, con el cuerpo entero, no solo por el miedo, no solo por la culpa. Lloró porque había estado a punto de perderlo todo, su vida, su familia, su alma. Samir despertó y los vio abrazados. Se acercó y se metió entre ellos, como si su pequeño corazón supiera que ese era el único lugar seguro en todo el desierto. El día pasó sin que nadie lo notara. El sol se escondió tras las dunas. La noche llegó sin ceremonias, y las estrellas, por primera vez en muchos días, se asomaron, como testigos silenciosos de una tragedia que no sería olvidada. El silencio después del desastre era más poderoso que cualquier sermón, porque no hacía falta explicar nada. Todos entendían, la tierra había hablado, y la advertencia había quedado marcada en cada corazón. El día después del juicio fue más silencioso que el mismo desastre. No hubo cantos, ni reuniones, ni palabras al amanecer, solo rostros marcados, miradas perdidas y un dolor compartido que no necesitaba nombre. El campamento entero parecía detenido en el tiempo. Las tiendas ondeaban con el viento, pero nadie salía a recibirlo. El fuego de las fogatas se apagaba sin que nadie lo notara. La vida estaba en pausa. Moisés no habló al pueblo. No era momento de sermones, no era momento de mandar, era momento de llorar. Y el pueblo lloró. Lloró por los que ya no estaban. Lloró por lo que dijeron y por lo que callaron. Lloraron incluso aquellos que no habían participado en la rebelión, porque entendían que lo que había muerto no era solo un grupo de personas, sino la inocencia de todo un pueblo. Levia se dedicó ese día a ayudar a los hijos de las mujeres que se habían quedado solas. Preparó pan sin decir una sola palabra. En sus movimientos había ternura, pero también una tristeza profunda que no podía ocultar. Neriel no se alejó de ella en todo el día. No hablaba, no explicaba, no pedía perdón. Solo la seguía, como si necesitara asegurarse de que aún estaba con él. Como si temiera que un paso en falso pudiera volver a abrir la tierra bajo sus pies. Samir caminaba por el campamento con una muñeca de trapo entre los brazos. Cada tanto se detenía a ver los rostros de otros niños, como si intentara reconocerlos, pero ya no estaban. Muchos de sus pequeños amigos se habían ido para siempre. Al atardecer, Moisés se acercó al lugar donde la tierra se había abierto. No había cruces, no había tumbas, solo el suelo, intacto, como si nada hubiera pasado, pero en su memoria todo seguía vivo. Se arrodilló, no para hacer un acto religioso ni para llamar la atención, solo se arrodilló como lo haría un padre frente a una tumba invisible, y habló con voz apenas audible. Señor, ¿hasta cuándo soportarás a este pueblo? ¿Hasta cuándo habrá división, orgullo, quejas? Pero la respuesta no vino del cielo, vino de dentro. Porque esa noche Moisés entendió algo que le costó aceptar durante años. Liderar no es convencer, es amar incluso cuando te odian, es cargar incluso cuando te escupen, es permanecer incluso cuando todos se van. Josué se le acercó en silencio, no necesitaba palabras, solo lo miró y le ofreció el hombro. El pueblo estaba herido, pero aún tenía esperanza, porque Moisés seguía ahí. Al otro extremo del campamento, algunos jóvenes comenzaron a hablar entre ellos. ¿Qué haremos ahora? ¿Cómo seguimos después de esto? ¿Qué quiere Dios de nosotros? Las preguntas eran muchas, las respuestas aún lejanas. Pero una cosa era clara, nunca volverían a ver a Dios de la misma manera. Ya no era solo el Dios de los milagros, era también el Dios de la justicia, el que ve el corazón, el que no se deja engañar por discursos bonitos ni por votos populares. Y eso los cambió. Esa noche, Moisés reunió a los líderes que quedaban.
Algunos venían temblando, otros con el rostro enrojecido por el llanto. Nadie llegó con altivez. Frente a ellos, el profeta habló con una voz más cansada, pero más firme que nunca. El Señor nos ha mostrado hoy que no se juega con su santidad, que no es cuestión de poder, ni de títulos, ni de opiniones. Su voluntad no es democrática, es sagrada. Hubo silencio. Y luego uno de los líderes, un anciano de voz quebrada, dijo: fallamos, todos. Aunque no hablamos, tampoco nos levantamos a defender la verdad. Permitimos que creciera el veneno, por miedo, por comodidad. Moisés asintió. No somos perfectos, respondió, pero mientras sigamos arrepintiéndonos, aún hay esperanza. Una mujer, al fondo, levantó la voz. Era la esposa de uno de los rebeldes. Sus ojos estaban enrojecidos, su voz temblorosa. ¿Y si no puedo perdonar lo que pasó? ¿Y si nunca dejo de odiar a quienes arrastraron a mi familia a la muerte? Moisés bajó la mirada, pensó y respondió con lo único que podía ofrecer. Entonces pídele a Dios que Él perdone por ti, porque en ese momento todos entendieron que no era suficiente con sobrevivir. Había que sanar, y esa sanación no vendría de un solo día. Esa noche, el luto se volvió oración, la reflexión, esperanza y el dolor, semilla de un cambio real. No sabían lo que el futuro traería, pero sí sabían una cosa: nunca volverían a caminar igual. No después de que la tierra hablara, no después de haber visto a Dios tan cerca, tan real y tan justo. El amanecer trajo una luz distinta. No era más brillante, pero sí más suave, como si el cielo supiera que el pueblo necesitaba consuelo antes que claridad. Ese día, Moisés se despertó antes que todos, no porque quisiera, sino porque no podía dormir. La culpa de haber sido testigo y parte de tanto dolor lo mantenía en vela. La tierra había tragado familias enteras, y aunque sabía que no era su voluntad, se sentía responsable. Aarón lo encontró sentado frente a la tienda, con la mirada fija en el horizonte. El pueblo espera tus palabras, dijo con suavidad. Moisés suspiró. ¿Y qué puedo decirles? ¿Que todo estará bien? ¿Que sigan adelante como si nada? Aarón no respondió. Sabía que su hermano necesitaba soltarlo. Nos revelaron en la cara a Aarón. Nos gritaron, nos llamaron mentirosos, y aún así no puedo odiarlos. Aarón se sentó a su lado. Después de un largo silencio dijo: tal vez eso es lo que te hace ser el elegido. Esa misma mañana, Moisés reunió a la comunidad sobreviviente. No lo hizo con trompetas ni gritos, sino con una calma que cortaba más que cualquier espada. El pueblo se acercó despacio, muchos con la cabeza baja, algunos aún llorando, otros cargando niños en brazos que ya no entendían nada, pero sentían todo. Hoy no vengo a reprenderlos, comenzó Moisés con la voz firme pero serena, ni a recordarles sus errores. Hoy vengo a decirles que aún hay oportunidad de comenzar de nuevo. La gente levantó la mirada. Algunas mujeres se tomaron de las manos. Los más jóvenes escuchaban en silencio. El respeto que habían perdido por él comenzaba a volver, no por temor, sino por la verdad que salía de su boca. Sí, Dios juzgó. Sí, la tierra se abrió, pero también nos dejó vivos a nosotros, continuó. Y si nos dejó aquí, es por algo. Hizo una pausa. Miró a cada rostro, uno por uno. Ya no eran solo un pueblo, eran sobrevivientes. A partir de hoy, tomaremos una decisión. O seguimos cargando con el veneno del pasado, o lo dejamos morir junto con los que eligieron el orgullo. Un murmullo de aprobación recorrió la multitud. Fue entonces cuando Moisés alzó el tono de su voz. No por enojo, sino por urgencia. Pero escúchenme bien, esto no fue solo un castigo, fue una advertencia. El Señor no tolerará otro corazón dividido, ni otra boca doble. No más máscaras. No más juegos. La multitud asintió en silencio, algunos con lágrimas, otros con el rostro apretado por la vergüenza. Ya no hay espacio para medias verdades, ya no hay tiempo para jugar a la fe, gritó Moisés con fuerza. Dios no busca sacrificios, busca corazones rendidos, obediencia, humildad. El pueblo guardó un silencio profundo, un silencio diferente al del juicio. Este
No era por miedo, era por conciencia. Después del discurso, Moisés caminó entre la gente, no como un líder lejano, sino como uno de ellos. Muchos se acercaron a abrazarlo, otros simplemente le tocaron la túnica. Una mujer anciana, con las manos temblorosas, le dijo: «Perdónanos, Moisés, por no haber creído en ti, por haber guardado silencio cuando más necesitabas que te defendieran». Él le tomó las manos con ternura. «Yo tampoco creí en mí muchas veces», respondió con humildad. Esa tarde, Aarón ofreció una ofrenda de reconciliación, no como un ritual vacío, sino como símbolo de algo más profundo, el deseo real de empezar de nuevo. Y el pueblo, por primera vez en mucho tiempo, adoró a Dios sin miedo, no por lo que les daba, sino por lo que aún no les quitaba: la vida, la oportunidad. Esa noche, Neriel se acercó a Moisés. Lo hizo con paso lento, como quien camina hacia el juez que puede condenarlo. Pero Moisés, al verlo, no mostró enojo, solo tristeza y compasión. «Fallé», dijo Neriel bajando la cabeza. «No me uní a la rebelión por maldad, sino por cansancio, por sentirme invisible. Pero lo que vi, lo que escuché, lo que perdí, me cambió». Moisés no respondió de inmediato, solo puso una mano sobre su hombro. A veces, Dios permite que caigamos al borde, para que aprendamos a no volver a caminar tan cerca del abismo. Neriel asintió, y por primera vez sonrió. No porque todo estuviera bien, sino porque, dentro de su alma, algo había sido restaurado. Levía lo esperaba a lo lejos, sentada con Samir bajo una manta de piel. Cuando lo vio regresar, abrió los brazos, y él entendió que, pese a todo, aún había redención, aún había amor, aún había familia. El desierto seguía siendo duro, el maná seguía cayendo cada mañana, y la tierra seguía cerrada, pero el corazón del pueblo había cambiado. El juicio no los había destruido, los había despertado, y ahora cada paso que daban lo hacían con reverencia, porque sabían que Dios no solo los guiaba, también los miraba. La restauración no llegó de golpe, no cayó del cielo como el maná, no brotó como agua de la roca. Llegó paso a paso, gesto a gesto, lágrima a lágrima. El pueblo, aún tembloroso por la magnitud del juicio, comenzó a mirarse a los ojos de nuevo, ya no con sospecha, ya no con acusaciones, sino con un reconocimiento silencioso: estamos vivos y no lo merecemos. Levia fue una de las primeras en organizar pequeñas tareas comunitarias, no por obligación, sino por necesidad. Había que reconstruir más que el orden, había que reconstruir los vínculos. Reunía a las mujeres por la mañana para amasar el pan juntas. En medio del trabajo, algunas comenzaban a hablar. Al principio, frases sueltas: «Hoy soñé con él. A veces creo que lo escucharé entrar por la tienda. No supe despedirme». Luego venían los silencios, pero poco a poco el dolor se transformaba en palabras, y las palabras en compañía. Los hombres también comenzaron a reunirse, no para conspirar, sino para compartir sus culpas. Neriel habló por primera vez frente a otros. Lo hizo temblando, con los ojos húmedos y la voz entrecortada. «Yo estuve allí, del lado equivocado. Vi el suelo abrirse a centímetros de mí. Sentí el aliento de la muerte en mi nuca, y no fue mi fuerza la que me salvó. Fue la misericordia de Dios». Nadie lo interrumpió, y cuando terminó, uno de los ancianos se levantó, se acercó y lo abrazó. Ese gesto sencillo pero sagrado rompió algo invisible. Después de eso, muchos otros se atrevieron a hablar, y por primera vez, la vergüenza no tuvo la última palabra. En el centro del campamento, cerca de la tienda del encuentro, Moisés pidió que se colocara una señal. No era un altar ni una estatua, era solo un montículo de piedras lisas, cada una colocada por manos distintas. Hombres, mujeres, niños. Cada piedra representaba algo que se dejaba atrás: un rencor, un miedo, una duda, una herida. El día que lo levantaron, Moisés habló con el corazón abierto. Este lugar nos recuerda lo que puede pasar cuando dejamos de escuchar, pero también será el lugar donde recordaremos que Dios sigue aquí, guiándonos, corrigiéndonos, amándonos, aun cuando no lo merecemos. Todos guardaron silencio. Luego, uno a uno, comenzaron a acercarse. Algunos lloraban al dejar su piedra. Otros la besaban antes
antes de soltarla, y otros simplemente miraban al cielo como si dijeran gracias por otra oportunidad. En la tienda de Levia, la vida comenzaba a recuperar su ritmo. Neriel ayudaba a moler grano. Samir cantaba canciones infantiles mientras tejía con unas tiras de cuero. Pero lo más notable no era lo que hacían, sino cómo lo hacían, juntos, sin prisa, sin miedo. Una noche, mientras el viento soplaba con suavidad entre las tiendas, Neriel tomó la mano de Levia y dijo: «No merezco estar aquí, contigo, con él». Levia lo miró, no con reproche, sino con amor. Tal vez no se trata de merecer, tal vez se trata de responder. ¿Qué haremos con esta nueva oportunidad? Neriel asintió, y por primera vez en mucho tiempo sintió que el peso se levantaba. En otros rincones del campamento surgieron pequeñas muestras de fe renovada. Niños que se ofrecían para cuidar a los ancianos, jóvenes que ayudaban a levantar tiendas ajenas, mujeres que tejían mantas extra para las viudas, no porque alguien se los pidiera, sino porque algo dentro de ellos había cambiado. Josué, siempre atento, comenzó a entrenar a los más jóvenes en el arte de la obediencia, no solo como soldados, sino como siervos. Les hablaba del temor de Dios, pero también de su fidelidad, del juicio, pero también de la gracia. El Señor no nos dejó aquí para sobrevivir, les decía, sino para representarlo. Cada uno de nosotros lleva su nombre. Actúen como si eso importara, porque importa. Aarón, por su parte, renovó su labor sacerdotal con más humildad. Ya no era el hermano del líder, era el puente entre un pueblo frágil y un Dios eterno. Sus oraciones eran más largas, sus silencios más reverentes. Una tarde, al terminar un sacrificio, se quedó solo en el altar. Levantó la vista y dijo: «Señor, gracias por no matarnos a todos. Gracias por darnos un después. Gracias por quedarte». Y en ese susurro supo que Dios estaba ahí, no porque lo sintiera, sino porque lo creía. La restauración no fue perfecta. Algunos aún batallaban con dudas, otros con culpas, pero ya no estaban solos. El pueblo había cruzado una línea. Habían visto a Dios actuar con fuego, con tierra y ahora con ternura. Ya no caminaban con arrogancia, caminaban con temor santo, con obediencia, con gratitud. Y cada paso, cada acto, cada oración era parte de esa restauración que no venía de afuera, sino desde lo más profundo de cada corazón. Pasaron los días, después semanas, y con el tiempo, los ecos del juicio se convirtieron en memorias, pero no en memorias olvidadas, sino en marcas, cicatrices que no dolían al tocarse, pero que hablaban cada vez que el pueblo las recordaba. Donde antes había murmuración, ahora había reverencia. Donde hubo división, ahora había unidad. No perfecta, no sin tropiezos, pero genuina. Cada mañana al despertar, el pueblo miraba hacia donde ocurrió la grieta. No había un altar ni una señal, solo un terreno plano, liso, silencioso. Y sin embargo, todos sabían lo que ahí sucedió, porque la tierra no olvida. Moisés pasaba por ese lugar cada tarde, a veces solo, otras acompañado por Josué. Nunca hablaba en voz alta mientras lo cruzaba, solo bajaba la mirada, y su silencio era oración. Una tarde, Levia caminaba con Samir cerca del lugar. El niño, curioso como siempre, preguntó: ¿Aquí fue donde los tragó la tierra? Levia lo miró. Respiró hondo antes de responder. Sí, hijo, aquí fue. Samir guardó silencio unos segundos. Luego dijo: ¿Por qué Dios hizo eso? Ella no supo cómo responder de inmediato. No quería que su hijo creciera con miedo, pero tampoco quería disfrazar la verdad. Así que se agachó, lo tomó de las manos y le dijo con suavidad: porque cuando nos alejamos mucho de Dios, a veces Él tiene que recordarnos quién es, no para destruirnos, sino para salvarnos de nosotros mismos. El niño asintió. No entendía todo, pero entendía lo suficiente, y eso bastaba. Los ancianos del pueblo comenzaron a contar la historia a las nuevas generaciones, ya no como una tragedia, sino como una advertencia viva, ya no con rabia,
sino con humildad. Nunca olviden lo que pasó, decían junto al fuego. No fue un castigo cruel, fue un acto de amor severo, y los más jóvenes escuchaban con los ojos abiertos. No querían repetir el error, no querían caminar otra vez por el filo del orgullo. Una noche, Neriel salió solo al desierto. Se sentó sobre una piedra y miró las estrellas. Llevaba días sintiendo algo en el corazón, una necesidad de hablar con Dios, cara a cara. Te fallé, dijo mirando al cielo. Te cuestioné, me rebelé, seguí voces que sonaban sabias, pero no eran tuyas. Las lágrimas comenzaron a caer, pero aún estoy aquí. No sé por qué me salvaste, tal vez para cuidar a Levia, para criar a Samir, tal vez solo para aprender. Pero si me dejas, quiero seguirte, aunque no lo entienda todo, aunque me duela. El viento sopló con suavidad, y aunque Dios no habló con truenos ni fuego, Neriel supo que fue escuchado. Al volver al campamento, Levia lo abrazó sin palabras, y en ese abrazo supo que sí había una segunda oportunidad, que sí se puede volver del borde cuando hay arrepentimiento verdadero. Con los años, el pueblo continuó su travesía, siguieron caminando, siguieron enfrentando pruebas, pero nunca volvieron a desafiar a Dios con esa arrogancia, porque lo vieron, lo escucharon, y más que temerle, aprendieron a respetarlo. Josué se convirtió en una voz clave para los jóvenes. Hablaba con pasión, pero sin fanatismo. No predicaba con miedo, sino con convicción. Dios es fuego, sí, decía, pero también es refugio, es juez, pero también es padre. Y cada vez que alguien preguntaba por qué Dios había permitido que familias enteras fueran tragadas, Josué respondía con la voz baja pero firme, porque si no lo hubiera hecho, tal vez todos habríamos seguido ese camino, y no habría quedado nadie para contar la historia. Moisés envejeció, pero su voz seguía firme. Cada vez que hablaba del juicio, lo hacía con dolor, pero también con esperanza. Ese día aprendimos algo que no podemos olvidar, que el corazón del hombre es frágil, pero el amor de Dios es más fuerte. Y así, la historia de Coré, Datán y Abiram no se convirtió en tabú, se convirtió en lección, una lección viva, una que los padres contaban a sus hijos, no para asustarlos, sino para mantenerlos despiertos, despiertos al llamado, despiertos a la presencia de un Dios que camina con ellos, incluso cuando no lo ven. Pasaron los años, nuevas generaciones nacieron, nuevas luchas llegaron, pero aquel recuerdo quedó firme, intacto, como las estrellas que brillan cada noche sobre el desierto, porque hay historias que el tiempo no borra, hay advertencias que no pierden su fuerza, y hay ecos que siguen resonando cuando el alma escucha, ecos que nos dicen, recuerda, no olvides. El que camina con Dios debe caminar con humildad, y así el pueblo siguió su camino, con cicatrices, con lecciones, con esperanza, pero, sobre todo, con el corazón restaurado. El suelo volvió a cerrarse, pero el corazón del pueblo se abrió, y aunque el polvo del desierto cubrió los rastros de los que cayeron, la memoria permaneció viva, no como una herida que sangra, sino como una cicatriz que habla, una advertencia silenciosa, un susurro eterno. No desafíes a Dios cuando Él solo quiere guiarte, no levantes la voz cuando no has doblado las rodillas. Los nombres de los rebeldes se desvanecieron en el viento, pero los que sobrevivieron escribieron con su vida la historia de una transformación verdadera. No todos los que caen son destruidos, y no todos los que quedan de pie están vivos por dentro, pero aquel pueblo aprendió a vivir con propósito, con humildad y con el temor santo de quien ha visto a Dios actuar, porque la tierra habló y el alma escuchó. Cuéntanos en los comentarios qué parte de esta historia tocó más tu corazón. No olvides suscribirte para más relatos que dejan huella. Tu apoyo mantiene viva cada palabra.